Muy bien, buenas tardes. Los saluda Edward Marston desde Valdivieso Gobierno Virtual. Es para mí un placer poder llegar a sus hogares. En esta ocasión estamos con Jorge Aliaga, candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por el partido político Perú Libre. Entonces vamos a conocer en esta entrevista un poco de Jorge y de sus propuestas para la alcaldía. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Edo? Muy buenas Bienvenido. tardes. No, Bienvenido. gracias a ti, gracias a ti. Un gusto tenerte. Quiero empezar esta entrevista preguntándote algo personal. Digamos, ¿tú tienes alguna relación amical, política o consanguínea con el candidato Aliaga? Porque te apellidas Jorge Aliaga. ¿Te Claro, relaciona algo con él? Yo soy Jorge Aliaga Cervantes, un joven de 34 años, vecino de Cantacallao, y gran parte de mi vida he vivido acá en San Martín de Porres, con el señor López Aliaga. Él es López Aliaga. No tengo ningún vínculo, ¿no? Ni siquiera ningún parecido físico siquiera, ¿no? Yo soy mestizo, ¿ya? Y buen cholo, mientras que él tiene otra fisonomía, ¿no? Nada que ver con él ni físicamente, ni consanguínea, ni parentesco, no hay ninguna relación en el árbol genealógico, ¿no? con él. Ya, en términos de la posición política, digamos, ahora aprovechando esa pregunta. No, y con mayor razón políticamente él está en el extremo, pues al otro lado, ¿no? Él representa una posición muy cercana al fascismo, más bien aquí en el Perú. Incluso recordemos de que él fue uno de los que decía muerte al presidente Pedro Castillo y muerte también de paso al líder de mi partido, ¿no? Entonces una persona así, que lo diga a los cuatro vientos, que lo grite una multitud públicamente, no está muy bien de la cabeza, que digamos. Y el día de ayer en el debate municipal de Lima también como que se lo hicieron recordar, ¿no? Un contrincante dentro de los postulantes que no está bien de la cabeza porque se imagina cosas. Entonces va asociándose varias cositas, o se van sumando varias cositas, que en él demostraría que sí tiene un problema, no sé si de tipo personal o de tipo psicológico, pero políticamente nada que ver. Más aún de que él siempre resalta sus orígenes, ¿no? Y también su propia práctica profesional. Yo tengo mucha experiencia trabajando en el Banco Mundial, que tengo mucha experiencia trabajando con diferentes instituciones financieras, y siempre hablando alejado de la realidad de las mayorías sociales, ¿no? De las clases populares, que es cosa contraria a lo mío. Más bien yo he nacido en la maternidad de Lima, en Barrios Altos, vengo de orígenes provincianos, por el lado de la región Junín y por el lado de Lambayeque, Chiclayo, y soy de extracción popular, ¿no? Netamente popular. He crecido en un barrio bastante populoso como es el barrio de Cantacallao, aquí en San Martín de Porres, así que nos aleja pues posiciones políticas, económicas y también pues física, sin lugar a dudas. Correcto. Háblanos un poco de tus cualidades, de tu preparación como persona y tus cualidades que tú consideras importantes, que te hacen merecedora que la gente de San Martín de Porres te dé su voto. Bien, bueno, una buena parte de mi formación escolar lo he realizado en institución estatal. Toda mi secundaria lo he realizado en los Jazmín del Naranjal, que es un colegio, el típico colegio de la época de los 90, ya construida en la época del expresidente Fujimori. Ahí estudié mis 5 años de secundaria. Creo yo ahí fue bastante importante. Si en algún momento escribo mi biografía o autobiografía, para mí va a ser un momento donde me voy formando incluso como ser humano, ¿no? Y voy tomando de conciencia de varias cosas: las huelgas de los profesores, las protestas de los profesores, la suspensión de clases. Me va formando políticamente, porque justamente la generación en la que compartimos aula, varias secciones, dicho sea de paso, Edward, yo era de la sección G, había desde la A hasta la H, yo era del G, ¿ya? Y ese tema de que los últimos serán los primeros parece que se ha venido cumpliendo a lo largo de mi vida, o lo que va de mi vida, ¿no? Por otro lado, esa misma convivencia en un colegio estatal me marcó porque compartimos con los profesores las mismas necesidades que ellos tenían, ¿no? La necesidad de una mejor educación, mejores condiciones de estudio, y te diré que a la fecha, por ejemplo, las carpetas con las que yo estudié, ya hace muchos años, yo acabé el colegio en el 2004, muchas de las carpetas siguen siendo usadas hoy día. Entonces las carencias que hemos tenido se mantienen con el pasar de los años, y eso creo yo que nos va marcando a luchar realmente por lo que merecemos, por lo que nos corresponde, ¿no? Y el otro punto de quiebre en mi vida,
que tiene su origen en el colegio, en la secundaria, porque ahí me voy iniciando políticamente incluso, porque me meto al tema de las elecciones municipales dentro del colegio, ¿no? Se le llama el municipio escolar, ¿no? El municipio escolar, entonces me va marcando, voy entrenándome en el tema de armar listas de escolares, tratando de ser parte de la escolta, del policía escolar. O sea, desde adolescente yo he estado inmerso en elecciones de tipo popular, por decirlo así, ¿no? He perdido, he ganado, o sea, me he ido más o menos entrenando en ese aspecto sin saber qué es lo que me esperaba más adelante, ¿no? El futuro desde ese momento hacia ahora, ¿no? De ahí el otro punto de quiebre y lo que sí me ha marcado así radicalmente en la vida fue mi ingreso a San Marcos, ¿no? Mi ingreso a la Universidad de San Marcos y sobre todo a la Facultad de Ciencias Sociales. Tal vez una facultad que muy pocas personas saben de su existencia. Y más aún la carrera de dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, porque hay varias. Yo soy de la carrera de Historia. Una carrera que para los ojos de mi familia no era bien vista. Y que me decían, Jorge, pero ¿por qué eliges eso? No vas a tener trabajo, no vas a tener dinero, de ahí, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y otras personas también cuando les decía, yo voy a estudiar Historia, antes de ingresar les decía, o cuando ya ingresé, les comentaba de ello, creían que iba a ser profesor de Historia. Entonces lo asociaban a ellos y yo les decía, no, el que estudia Historia busca investigar el pasado para justamente entender el presente que vivimos. No es simplemente, como lo dicen coloquialmente, alguien que cuenta cuentos o que se aprende fechas de memoria, ¿no? Como dice, a ver, tal cosa, te hacen como que preguntas rebuscadas, ¿no? Sino alguien que trata de buscar la verdad en los hechos, investigando, es un investigador del pasado, ¿no? Tal y como decía Heródoto, el padre de la historia, este padre de la historia de la antigua Grecia, ¿no? Que señalaba ello. Y por otro lado, la formación dentro de la carrera de historia en San Marcos me marca políticamente. Uno, por el lado de la influencia de los profesores, algunos destacados historiadores que a la fecha siguen vigentes, un montón de publicaciones de libros, pero por otro lado es el movimiento estudiantil en lo que yo me vengo a participar, me vengo a introducir. Es ahí donde me defino ya como alguien de izquierda, en el movimiento estudiantil sanmarquino. O sea, yo me he formado políticamente en ese ámbito, y en San Marcos lo que predomina, sin lugar a dudas, son las corrientes de izquierda. Muchas izquierdas que yo en el camino fui conociendo, interactuando. Estuve en un grupito, primer año, leí otro grupito, un círculo de estudio, pero todo de orientación de izquierda, ¿no? Marxista, socialista, y ahí empezó mi introducción a la doctrina, por un lado socialista, que nunca lo he negado, siempre lo he dicho abiertamente, y que estoy en condiciones de sustentarlo incluso, ¿no? Porque me he preparado por año y he leído un montón, ¿no? Ok, déjame preguntar. La historia nos da un sentido de ubicación en el tiempo, o sea, el que no conoce su historia no entiende probablemente dónde está y termine teniendo dificultades para saber a dónde ir al futuro. ¿Qué evento de la historia, ya para pasar a la cuestión política dentro de San Martín de Porras, quería preguntarte, ¿qué evento de la historia, como estudiante tú y amante de la historia, consideras importante y te ha marcado y es un paradigma para ti? Dentro de toda la historia mundial, yo creo que uno de los grandes episodios fue la Revolución Rusa, porque marca un punto de quiebre también con el contexto del capitalismo que estaba en crisis en el año 1917, y más aún porque se encontraba en un contexto de Primera Guerra Mundial. Te acordarás, la Gran Guerra, que sucumbió a toda Europa prácticamente, fue una guerra netamente europea, y Rusia, que gran parte de su territorio es asiático, y una partecita es europea, también estaba metida en la guerra, y esto fue aprovechado por los líderes políticos de la izquierda allá en Rusia, y más aún por los bolcheviques, ¿no? Liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Entonces, en un contexto de guerra, en un contexto de inferioridad numérica y también tal vez cualitativa en su momento, estos luchadores sociales, estos luchadores políticos, en medio de todas esas dificultades, se atrevieron a derrocar al zarismo y construyeron un nuevo país. Y de lo que era la Rusia zarista, terminaron convirtiéndolo en la Rusia socialista, que va a durar pues varios años, hasta el año 91, y que se concretó sobre todo con la formación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Con la Unión Soviética. Entonces yo creo que ese gran mensaje, esa gran lección, que yo también lo he transmitido a mis alumnos hasta el día de hoy, es que no hay nada imposible, y que puede coincidir esta frase con la de un gran revolucionario chino, que decía: nada es imposible
para quien se atreve a escalar las alturas, decía este otro revolucionario chino, que también, siguiendo el ejemplo, el modelo ruso-soviético, transformó también su país, ¿no? Estamos hablando de China, estamos hablando del profesor Mao Zedong. Ya. Muy bien, muy bien. El tema es interesante, sin lugar a dudas, para desarrollarlo con más detalle. Pero vamos a dejarlo ahí y vamos a entrar ya a la cuestión de San Martín de Porres. San Martín de Porres. ¿Cuáles son, a tu entender, como candidato, las cuestiones en San Martín de Porres álgidas, más importantes, que se tiene que abordar desde el ente municipal? ¿Y cuál sería la primera gestión que tú emprenderías de llegar al sillón municipal? Sin lugar a dudas, el principal problema que aquejan los vecinos y constantemente lo dicen, porque es importante también escucharlo. Yo tal vez puedo asumir una necesidad de X, pero yo no soy o yo no represento todas las expectativas o las perspectivas que en sí el vecino vive día a día, ¿no? Entonces es importante escuchar al pueblo constantemente, y si nos guiamos en eso, los vecinos de San Martín de Porres demandan mayor seguridad, demandan mayor presencia policial, demandan mayor vigilancia de parte del serenazgo, por lo menos un patrullaje disuasivo, y eso es lo que vemos día a día y es lo que escuchamos cada vez que caminamos por los mercados, por los barrios, cuando caminamos por las asociaciones o las zonas urbanas. Exige el vecino de esa zona, exige lo mismo que aquel que vive, por ejemplo, en Chuquitanta. O sea, por más que de repente las realidades zonales son diferentes, el reclamo es el mismo, la demanda es la misma. Y eso que, Edward, si vemos la realidad de repente de la zona urbana, por ejemplo, aquí que estamos en Valdivieso, la zona de Perú, vemos físicamente mayor presencia policial, porque incluso tenemos comisarías cercanas, como la de San Martín, como la de Barboncito y la de Condevía, prácticamente en una misma área geográfica, ¿ya? Entonces, si ellos, los vecinos de esta parte, exigen mayor presencia policial o mayor, sobre todo, operatividad de parte de esta institución y mayor presencia de serenazgo, imaginémonos pues el sentir del vecino de Chuquitanta, donde no tiene comisaría, no tiene un serenazgo permanente que esté vigilando, patrullando, ¿no? Entonces, si englobamos todo eso, sin lugar a dudas es la seguridad ciudadana, y Jorge Aliaga viene decidido a transformar esa realidad, ¿no? Nosotros no tenemos una capacidad ni logística ni humana que pueda contravenir o por lo menos reducir los índices de inseguridad dentro del distrito. Entonces, una de las primeras gestiones de Jorge Aliaga y de Perú Libre en San Martín de Porres, de llegar al sillón municipal, es gestionar mayor efectivos policiales, eso directamente con el Ministerio del Interior, que es lo que le corresponde por ley al gobierno central. Pero por otro lado, para no quedarnos de brazos cruzados, y es por eso que tú vas a ver que en mi publicidad, en mis banners, yo no suelo posar así, no me gusta. Es un mensaje de ociosidad que le están transmitiendo al vecino. Otros candidatos sí lo tienen, por montones, regados por todo el distrito. Prefiero estar con los brazos abiertos o con el puño arriba de fuerza, porque justamente eso es lo que queremos. Queremos imponer fuerza de la buena y sobre todo autoridad en San Martín de Porres, y que qué mejor que venga desde un rostro nuevo, desde un político nuevo, que no solamente promete y que no está alejado a la necesidad de la propia población. Entonces, yo de verdad siento bastante molestia, bastante incomodidad, pero de años, y es acumulada esta molestia de años, porque justamente provengo de una parte del distrito donde ha habido poca presencia de seguridad y sobre todo de que no ha sido escuchada por años. Entonces, una de las primeras gestiones que tenemos que realizar es poder resolver este tema de la inseguridad ciudadana y combatir, pero constantemente, no solamente para la foto o para el video del noticiero, sino que realmente el alcalde, en este caso en la figura de Jorge Aliaga, sea no solamente el alcalde, sino que se convierta realmente en la autoridad que necesitan los vecinos, y de ser necesario estar liderando los operativos que necesitamos en San Martín de Porres permanentemente. No vemos operativos en las calles, y menos aún gestionados o liderados desde el municipio. No lo vemos, menos aún tampoco de la Policía Nacional, porque no se saben aprovechar los instrumentos legales que tenemos. El alcalde es la principal autoridad y el jefe, el que dirige, el que preside el CODICEG aquí en San Martín de Porres. Y a la fecha, por ejemplo, en San Martín de Porres, el alcalde actual solamente ha tenido una presencial, o sea, una donde él ha estado como tal, y otras veces se han reunido, pero sin que él esté ahí interactuando o participando. Entonces es una falta de respeto también, ¿no? Entonces yo creo que debemos radicalmente transformar esa figura del alcalde aquí en San Martín de Porres
que no solamente sea alguien que se siente en el sillón municipal, sino que alguien que ejerza mando político y, ¿por qué no?, si la ley lo permite, también un mando operativo de tipo policial. Entonces, Jorge Aliaga siempre lo imagina, o me veo dirigiendo operativos en la calle de la mano con el vecino, con el policía, con el sereno y también con las juntas vecinales, que es necesario empoderar aquí en el distrito. Los tenemos en el papel, tal vez inscrito algunas juntas vecinales, pero hay que ver si realmente está funcionando. Y si hay que agregarle otros componentes, hay que hacerlo, porque realmente el vecino no se siente ahorita representado ni tampoco escuchado. Entonces necesitamos un gobierno de puertas abiertas, pero sobre todo donde el alcalde no espere sentado, sino que tenga que bajar directamente a los barrios para no solamente escuchar, sino también llevarle la propuesta y llevarle las soluciones al mismo lugar donde el vecino lo requiere. Así que yo no prometo, sino planteo un liderazgo político en San Martín de Porres, el mando político por un lado y el mando policial que nos permite la ley, como presidente del CODISEC. Ok, perfecto. Tu postulación viene en un momento y a través de un partido que, como siendo gobierno, está sujeto a ataques políticos y hasta fiscales y judiciales. ¿Cómo ves tú, cómo analizas tú, o si lo ves como una ventaja, como una dificultad, como una gran oportunidad, el postular por Perú Libre en esta situación? Yo creo que aquí, en el tema de las elecciones municipales, el carácter es muy diferente a una elección presidencial, ¿no? O una elección de tipo congresal, donde, dicho sea de paso, Perú Libre, mi partido, yo digo mi partido porque yo no soy invitado para empezar, Eduard, mi naturaleza no es como la del profesor Pedro Castillo, que sí fui invitado del partido para postular. Yo voy a cumplir dentro de un mes, me parece, ya 3 años de militancia en Perú Libre, ya, y me siento muy identificado con el programa, con las propuestas, que no tienen nada que ver con lo que dice la prensa o los medios de comunicación respecto a nuestro partido. Entonces yo más bien le diría a los vecinos que nos escuchen, que me escuchen a mí directamente de qué trata nuestro programa y de lo que hacemos día a día, incluso en las calles lo venimos demostrando, en la práctica misma y en el comportamiento que uno va teniendo, ¿no? Ventaja o desventaja, tal vez por el contexto nacional y por la asociación que hacen presidente Pedro Castillo y Perú Libre, yo creo que tiene de ambos, de verdad. Hay vecinos, hay personas que obviamente critican al presidente Pedro Castillo, pero aquellos que lo critican hoy día no lo hacen necesariamente porque él sea del partido Perú Libre, porque si hubiera ido con otro nombre, otro movimiento, otro partido, también igualito lo estarían cuestionando tal vez, pero por un tema ya de bastante rechazo a lo provinciano y de no confiar o de no creer tal vez en una nueva forma de hacer política, ¿no? Entonces por ahí va, y sobre todo al mensaje constante que dan los medios de comunicación hacia él. Yo creo que mucho de lo que se cree del presidente Pedro Castillo o de los ataques que ha habido hacia mi partido proviene de lo que ha construido la prensa concentrada, no por lo que realmente seamos nosotros. Y eso lo demostramos día a día, porque cuando vamos a los mercados, vamos a los barrios, y hay vecinos que te dicen, ay, de Perú Libre, lapicito, como que hay una suerte de rechazo en una primera reacción, pero yo directamente me acerco y le empiezo a hablar al vecino, a la vecina que de repente tuvo esa expresión, de repente tal vez negativa hacia uno, hacia el partido, pero yo le hablo, ¿no? Vecina, le explico esto y lo otro, y en 3-4 minutos termino cambiando esa situación. O sea, de la primera reacción, que fue rechazo, yo en lo personal lo convierto en aceptación, o por lo menos neutralizo la situación para que el vecino ya no se deje llevar por ese mensaje negativo que no es gratuito, dicho ese paso, esto ya viene con una intencionalidad. Uno de los ataques, si se puede decir ataques, más comunes son que asocian a ustedes, al partido, con el comunismo. ¿Qué respondes tú cuando alguien te dice, ustedes son comunistas, por ejemplo? Yo le respondo directamente, no somos comunistas, y ningún documento del partido dice que somos comunistas. Nuestro partido tiene un carácter más bien nacionalista, y eso se demuestra en la composición de la militancia. Muchos de los militantes de Perú Libre a la fecha, que llegamos casi a 200.000, el partido más grande ahorita a la fecha en el Perú,
ya más grande que el APRA, ahorita en la fecha. Muchos de los militantes que han integrado el partido provienen de las filas del nacionalismo, de la decepción del programa de la gran transformación de Ollantumala, y están ahorita en las filas dentro del partido, y además que eso lo reafirmamos en nuestros documentos partidarios. Somos un partido democrático, y prueba de ello es de que los candidatos que tenemos a nivel nacional han nacido de elecciones internas, por ejemplo, dentro del partido. ¿Qué otro partido lo ha practicado? Ninguno. Y además que nosotros como partido no condicionamos las candidaturas de alguien por su billetera. O sea, ningún candidato de Perú Libre, por ejemplo, ha pagado ni un sol, no ha pagado nada, absolutamente nada, porque como te digo, las candidaturas del partido han nacido en las urnas internas del propio partido, y eso ha sido fiscalizado por la OMPE. Entonces, la gente se sorprende de que, por ejemplo, Jorge Aliaga hoy día en Perú, en San Martín de Porres, sea candidato. ¿Por qué? Porque Jorge Aliaga no ha pagado ni un sol. Y yo estoy orgulloso de ello, porque si estuviera en otro partido, imaginemos, ¿no? Yo me pregunto, tal vez los amigos candidatos que están ahorita como contrincantes míos, ¿no les ha costado ni un sol ser candidatos hoy día en su partido? Sabemos muy bien las prácticas de la derecha, y ellos te cobran una buena cantidad de dinero para ser candidato. Así ellos manejan sus elecciones internas. Quien tiene no más votantes, sino tiene más dólares en el bolsillo, es el que termina siendo candidato, o ya sea para alcalde, o termina siendo candidato a regidor, y así se van acomodando los números, por ejemplo, ¿no? El uno no es el que más política tiene en la cabeza, sino es el que más dinero trae en la bolsa. Entonces, el que no tiene mucho dinero lo mandan para los últimos números, y eso es sabido dentro de la práctica de la derecha. Yo orgullosamente digo, somos de izquierda, somos nacionalistas, y también tenemos una orientación socialista, eso no lo hemos negado nunca. Queremos transformar el país y queremos convertir un Perú más justo, más solidario, más equitativo, donde no haya explotación del hombre por el hombre, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Yo también trato de aprovechar mis campañas aquí en el distrito para dar ese mensaje, tal vez no tan técnico, no tan teórico, porque al pueblo hay que hablarle como habla el pueblo. El lenguaje popular es bastante fluido, y el tecnicismo, de verdad, en lo personal, si estamos en un escenario tal vez de debate académico, soy académico y no soy técnico, pero si estoy en las calles, yo me acerco al pueblo como soy, es algo natural, un lenguaje bastante barrial, bastante comunitario, y eso creo yo ahorita una de las claves del éxito de nuestra campaña, Eduardo. Perú Libre está haciendo una campaña bastante humilde, bastante poco, ¿cómo te puedo decir? Poco gasto, porque nosotros no nos caracterizamos por tener mucho dinero en nuestros bolsillos, pero curiosamente Perú Libre está dando sorpresa en varios lugares del Perú. Está liderando encuestas en algunas provincias, y acá en los distritos de Lima también está dando la sorpresa, y una de ellas es San Martín de Porres. Ha salido una encuesta al día de hoy donde nos ubicamos en un tercer lugar, empate técnico. Entonces muchos se preguntan, ¿y cómo es posible que Perú Libre, Jorge Aliaga, sin mucha publicidad millonaria, ¿no?, sin lluvia de millones o sin plata como cancha, esté en un lugar donde más bien está siendo deseado por otros políticos ya tradicionales que postulan por tercera o cuarta vez? Entonces la clave del éxito es justamente eso: ser naturales, ser honestos, ser sinceros, dar un mensaje realmente de transformación en el distrito, y sobre todo que el vecino, al mirarte a los ojos, se identifique y se da cuenta que uno está haciendo o está diciendo la verdad. Jorge Aliaga, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son los valores que para ti son fundamentales en una persona y que van a ayudar a una comunidad a salir adelante? Los valores van muy ligados al tema de la formación familiar, Eduardo, y también de la formación social, o sea, la interacción con otras personas, ¿no? Uno es, yo creo que no cabe duda, como te decía al inicio, es el entorno donde he crecido. En Cantacallao, en los años 90, de verdad, no había agua, buen tiempo no había luz, no había alumbrado ni público ni en las casas, y así vivíamos, así estudiábamos. Yo me acuerdo claramente cuando estaba en primaria estudiaba con vela, y ahí mi papá o mi mamá siempre ayudándome, ¿no? Y no teníamos agua porque venían los camiones cisterna. No sé si acá en Valdivieso lo han tenido en algún momento, pero allá llegaban los camiones cisterna y nosotros teníamos un pozo hecho de ladrillos
tarrajeado por dentro, que cuando ya llegó Sedapal a instalar, ¿no?, las tuberías y todo, esos tanques de agua lo convertimos en piscina. Entonces, en medio de esa situación nosotros hemos crecido. Yo he crecido en medio de esa situación y es uno de los primeros valores que de repente se fueron inculcando en mí, se fueron forjando en mí, que es el valor de la humildad. O sea, Jorge Aliaga donde va es humilde, ¿ya? Y por más que haya tenido algunos logros en la vida o en lo que va a la vida, no pierde esa humildad, esa esencia, porque sé de dónde provengo, sé de dónde me he originado, y que si soy lo que soy ahorita es porque justamente he respondido a una realidad. Y por otro lado, otro de los valores que yo destaco mucho y trato de también compartírselo a mis compañeros militantes, ¿no?, en el partido, es el tema de la disciplina y el espíritu de sacrificio. Mi familia en gran parte es familia policial, por el lado paterno. O sea, los Aliaga es una familia de origen chupaquino, huancaíno, de la región Junín, y casi todos, ¿no?, salvo un par de tías que sí no son policías, pero casi todos los varones son de la vida militar, la vida castrense. Mi padre, Jaime Aliaga, fue policía. Digo fue porque él falleció en acción de armas en el año 92. ¿Sí? No, perdón. Sí, claro, 92. Y la persona que me crió casi toda mi vida hasta el día de hoy, que ve por mí, que me aconseja mucho, que es mi padre, también lo considero mi padre político, y que me parezco mucho a él en los valores justamente que me inculcó, que es mi padre Jaime, también se llama Jaime Caso, también es policía. Entonces he vivido inmerso en un contexto familiar donde la voz de mando, o tal vez la autoridad principal, ¿no?, ha venido tanto de mi padre, que ha sido bastante así tajante en algunas cosas, y mi madre, que también sin ser policía también nos ha dado bastante disciplina, y de eso son testigos nuestros vecinos, ¿ya? Son vecinos nuestros testigos, y yo creo que la disciplina como valor fundamental me ha permitido a mí estudiar, prepararme para no solamente para la universidad, sino también para la vida, y que me permite afrontar sin temores algunas dificultades, ¿ya? Entonces yo creo que vamos por ese lado, la humildad, la disciplina y también la responsabilidad, porque si no vemos o hacemos las cosas con responsabilidad y lo tomamos a la ligera, no lo llegamos a realizar, o peor aún, le fallamos a las personas que confían en nosotros. Entonces yo trato de transmitir esos valores. Muy bien. He visto en tu propaganda, en tus flyers, que te dices el incorruptible. Explícanos cómo ha sido. Sí, esa frase o ese eslogan o ese apelativo nació en una conversación con varios compañeros del partido, y que se preguntaban qué lo caracteriza a Jorge, qué lo diferencia a Jorge de los otros candidatos. Juventud, ya decían algunos, sí, pero por ahí hay otros candidatos que están por los 40 años, ¿no?, que técnicamente y biológicamente ya no son jóvenes, ¿no?, pero que físicamente aparentan serlo, o que en su publicidad por ahí le meten un montón de filtro y parecen jóvenes. Entonces, no, eso no te va a diferenciar mucho, decían muchos compañeros, ¿no? Y conversando, algunos descubrieron y dijeron, aguanta, pero si Jorge no ha tenido nada que ver con ninguna gestión municipal pasada, Jorge no está inmerso en ninguna denuncia de tipo penal, de tipo fiscal, no está en ningún tipo de problema de corrupción. Entonces, Jorge pues es incorruptible, ¿no? Y más aún, tal vez, yo creo que lo propusieron en su momento por el tipo de carácter que le he venido imprimiendo al trabajo partidario. O sea, yo en lo personal no me caso con nadie, ¿no? O sea, yo no tengo favoritismo dentro de la organización política, por ejemplo, ¿no? Ni con varones o con mujeres. O sea, constantemente trato de ser crítico de lo que se hace, ¿no? Si hay algo que aplaudir, se aplaude. Pero si hay algo que criticar severamente, hay que criticarlo. Y sin esperar mala cara de otras personas. Porque finalmente el que no acepta una crítica es porque todavía no estaba cuajado o formado políticamente o ideológicamente. Es algo que también a mí me enseñaron en San Marcos. Por ejemplo, en San Marcos, en un grupo que estuve, yo vengo de las filas del Frente Estudiantil Revolucionario, ya de orientación netamente marxista-leninista, y ahí nos criticamos duramente, y podía durar toda la noche hasta el día siguiente las críticas, y estaba prohibido dormirse o querer dormir. O sea, ese tipo de disciplina política
me implantaron en San Marcos y yo agradezco más bien esa formación porque me permite afrontar, por ejemplo, un tipo de candidatura como esta en San Martín de Porres, donde me enfrento a los monstruos del dinero y a los monstruos no de la política, porque políticamente no los veo superiores a mí, pero sí en billete. Entonces, esa disciplina, esa constancia la aprendí en San Marcos y que también trato de transmitirla en el partido, aquí en San Martín de Porres, y creo yo que ese carácter asociado a la no corrupción, a la no vinculación a nada negativo, a nada mafioso, es que me hace ganar ese apelativo dentro de las filas del propio partido. O sea, no es que yo la inventé, fue producto de una conversación, y lo que yo le agregué, eso sí, yo le agregué, recuerdo, es que hay un personaje de la historia al que ya le llaman el incorruptible. O sea, no soy el primero en la historia, ¿no?, ni nacional ni mundial, al que le llaman el incorruptible. Y curiosamente, este personaje de la historia mundial de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre, se hacía llamar el incorruptible y tenía amigos o camaradas, como decían, compañeros de lucha en ese momento, que también eran bastante radicales, bastante drásticos, y como sabemos muy bien en la historia, Robespierre fue uno de los que decía que los corruptos y los feudales, explotadores del pueblo, del campesino, deben pasar por la guillotina. Y todos sabemos muy bien que la guillotina no era otra cosa más que una cuchilla por donde volaban las cabezas de los corruptos, de los delincuentes, de la nobleza, y que finalmente fue necesario en ese contexto de la revolución. Entonces, aquí en San Martín de Porres, Jorge Aliaga, el incorruptible, tal vez no va a usar la guillotina, ¿no?, pero es necesario combatir, sí, a los corruptos, pues, ¿no? Es necesario volar cabezas aquí en San Martín de Porres. Terminó guillotinado también. Sí, como yo le digo a mis alumnos, quien a hierro mata, a hierro muere, y eso se cumplió con Robespierre. Sí, Robespierre la propia arma que él usó en la revolución fue usada contra él, pero por las traiciones que él también tuvo que afrontar. Entonces, yo felizmente aquí en San Martín de Porres no estoy rodeado de traidores, al contrario, estamos rodeados de vecinos, de compañeros, de amistades que quieren la transformación del distrito, y esa es la garantía de que a Jorge Aliaga no lo van a guillotinar. Al contrario, hay que usar la guillotina contra los corruptos aquí en San Martín de Porres, y va a ser necesario que rueden cabezas en el municipio. Estás postulando. Tus rivales en la postulación vienen a ser principalmente, vamos a decir, porque no leo las encuestas, hay un candidato que ya ha sido alcalde y hay otro que ha postulado 3, 4 veces. Se podría decir que en ese sentido tendrían un poco más de experiencia en lo que respecta a elecciones y campañas. ¿Cómo ves tú la postulación de estas dos personas que son tus rivales en las elecciones? Bueno, como te decía hace un rato, ¿no?, políticamente no los veo superiores a mí. Eso para empezar. Porque si los viera así, no estaría postulando, tal vez. No me atrevería a postular. Lo otro, experiencia. Por ahí hay un candidato que dice: la experiencia no se improvisa. Pero, Edward, y esto se lo digo también a mis compañeros constantemente, ¿no?, la experiencia se gana. Y la experiencia se genera a raíz de la interacción con la realidad, o sea, con la práctica misma. No hay otra manera de aprender o conocer un problema y resolverlo. Es la experiencia directa, la práctica misma. Ese es el criterio de verdad fundamental en todo lo que ha hecho la humanidad hasta la fecha. Entonces, algunos se jactan porque han sido funcionarios, porque han sido regidores, otros se jactan porque han sido alcalde y creen que esa es su mejor presentación. Yo creo que debería cambiar de estrategia, porque eso más bien no le está sirviendo. Ya en un país como el nuestro, donde la mayoría de autoridades más bien, o alcaldes, y aquí en San Martín de Porres hemos tenido una decepción tremenda. Yo creo que más bien no debería decir que ha sido alcalde, ¿no? Pero bueno, ya lo está diciendo y eso le está jugando en contra. Y por otro lado, bueno, Jorge Aliaga es la primera vez que postula. Yo postulo por primera vez al municipio de San Martín de Porres, pero yo vengo de una experiencia también electoral dentro de la universidad, que tal vez no es la misma naturaleza que se da aquí ahorita en el distrito, pero la dinámica es muy parecida, Eduardo. Tú debes saber también, los que venimos del movimiento estudiantil, ya sea de San Marcos, de cualquier universidad nacional, sobre todo estatal, saben muy bien que pelearse una elección por el cogobierno, ya sea por el consejo de facultad, por el consejo universitario o la asamblea universitaria, es tan parecido a una elección
congresal o una elección presidencial. Es muy, pero muy parecido, y como decía Bryce Echenique, ¿no? O sea, y también lo decían otros intelectuales sanmarquinos también, San Marcos es como un Perú en chiquito. La Universidad de San Marcos es como un Perú en muestra, ¿no? Y es verdad, eso yo lo comprobé. Lo que leí en el libro, lo comprobé en la universidad misma. Y cuando ya asumí retos electorales en San Marcos, yo he sido tercio estudiantil, por ejemplo, en mi facultad. Ya cabeza de lista también he sido en San Marcos, en sociales. Y luego de participar en elecciones para el consejo universitario y para la asamblea universitaria. Y donde también he vivido derrotas, porque hemos perdido en algunas elecciones y hemos ganado en otras. Y también hemos vivido y hemos sufrido las impugnaciones en las listas. Se nos han caído varias listas y la autoridad de turnos nos ha tumbado listas. Entonces, las mafias que hay en la universidad, en toda universidad nacional, en el Perú, también existen, por ejemplo, en los distritos. Entonces, la guerra sucia, yo también la he vivido, la he pasado, la he afrontado. Y insultos, sobre todo, la he vivido también. Así como hoy día en la calle de repente me gritan rojo, terrorista, ¿no? Terruco, dicen algunos, ¿no? Bueno, en San Marcos también me lo decía. Así que ya vengo cuajado en ese aspecto porque he tenido que afrontar también ese tipo de ofensas e insultos, ¿no? Y de ser necesario lo hemos respondido como debe ser. Así de que en San Martín de Porres, estas dos personas que ahorita están liderando las encuestas en el aspecto teórico, bueno, y en la publicidad también, pues yo creo que están liderando el gasto más que nada. Se están peleando quién gasta más ahorita, me parece. Entonces lo vamos a afrontar como debe ser, como una lucha política, y sobre todo sin temores, porque como te decía, políticamente no lo veo superiores, tal vez tengan algún conocimiento administrativo mayor que yo en algunos aspectos, pero recordemos de que el alcalde es el mando político de un municipio, ¿no? Y acá en San Martín de Porres necesitamos un nuevo líder con bastante carácter y sobre todo con bastante solvencia política. ¿Qué criterio utilizarías tú de llegar al municipio para nombrar a tus gerentes? El principal criterio aquí, desde luego, es que el funcionario que ingrese a San Martín de Porres tiene que tener una convicción de servicio a la comunidad. Y agregado a ello, una formación técnica, académica, óptima. Pero para mí lo fundamental va a ser el criterio del servicio a la comunidad. Uno de nuestros lemas es servir al vecino de todo corazón, servir al pueblo de todo corazón. Y de verdad, Eduard, tal vez va a sonar un poco debatible esto y va a sacar roncha a más de uno, pero hay profesionales muy buenos, muy bien preparados, que pueden tener todos los galardones, pueden tener todos los cartones, que han estudiado en Inglaterra, han estudiado en Estados Unidos, han estudiado en Alemania, donde sea, en cualquier parte fuera del Perú o en algún país de Latinoamérica, pero que no tienen esa sensibilidad con la población. O sea, son fríos, se han vuelto, su formación académica ha sido autómata, se han convertido prácticamente en androides y que repiten o aplican lo que dice el texto, la doctrina tal que han aprendido y tratan de aplicarlo en una gestión gubernamental. Entonces yo creo que es una de las razones por la cual el Perú, ya no solamente San Martín, sino la República del Perú, tiene tanto descrédito sobre sus políticos y sobre todo sobre los funcionarios y la burocracia que tenemos en el país, porque tenemos burócratas insensibles con lo que realmente vive la población, con lo que siente la población y con lo que desea la población. Y más aún que muchos funcionarios en los municipios, en San Martín de Porres no es la excepción, llegan para engordar sus bolsillos, llegan para sacarle beneficio al puesto, pero no usan el puesto o no usan el cargo para realmente transformar la vida o las condiciones de vida de la gente. Entonces Jorge Aliaga tiene muy presente que de ser alcalde llega con la misión de transformar San Martín de Porres, de transformar las condiciones materiales de vida de la gente y también construir una nueva cultura para el vecino de San Martín de Porres. Y los funcionarios en un gobierno de Jorge Aliaga tienen que ir en sintonía conmigo, pues, con el gobierno que yo quiero implantar en el distrito. Yo no quiero profesionales que simplemente quieran beneficiarse individualmente, sino que realmente quieran cambiar la vida de la gente. De eso se trata. El aspecto de la vida de las personas en el distrito tiene que ver mucho con la titulación de sus predios, de sus viviendas.
¿Tienes alguna propuesta, alguna visión respecto a ello? Sí, eso era algo que debatíamos a inicios de año y que muchas veces se ha dicho, ¿no? Durante años los alcaldes han mentido con el tema de los títulos de propiedad, porque muchas campañas hemos escuchado que han prometido, y a la fecha San Martín de Porres tiene 72 años de existencia ya política, y de lo que va el siglo XXI ya van 22 años, y los alcaldes del siglo XXI no han logrado concretar eso. ¿Por qué? Porque le mentían a la población en campaña. Porque el alcalde hasta hace unos meses no tenía esa potestad de otorgar, por ejemplo, títulos de propiedad. Pero hoy ya hay una ley aprobada en el Congreso con una mayoría bastante contundente, donde ahora sí los gobiernos municipales van a poder otorgar títulos de propiedad. Y es algo que los vecinos aquí en el distrito exigen, demandan, sueñan, y a veces no pueden ni dormir porque están con el temor de que venga algún traficante, de que venga alguien a atentarle a lo más preciado que tienes, que es la casa propia, ¿no? Que es lo que tanto le ha costado comprarlo primero como terreno y luego construirlo y levantarlo. Entonces, de mi parte, Jorge Aliaga, con esta ley, lo que quiere hacer con esta ley que ya existe, vecino, vecina, que ya existe, ya está promulgada. Entonces, a partir del 1 de enero, una de las prioridades también es darle al vecino de San Martín de Porres el derecho a la propiedad, que es parte de la construcción también de ciudadanía que necesitamos tener aquí en San Martín de Porres. Entonces, el derecho a la propiedad, que es un derecho económico y que es un derecho social altamente reivindicado y exigido aquí en San Martín de Porres, va a ser realidad con Jorge Aliaga a partir del próximo año, porque ya tenemos el instrumento legal, por un lado. Tenemos el instrumento legal, la autorización legal, ¿ya? Y por otro lado tenemos, o vamos a tener, un alcalde que realmente va a responder a esas necesidades inmediatas, esas necesidades primarias de la población que demanda por tantos años. O sea, ya no va a ser más una promesa de campaña, sino que ya en la boca de Jorge Aliaga ya se convertirá en una realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer el próximo año es concretizarlo. Y eso sí, evitar que se formen mafias alrededor del otorgamiento de los títulos de propiedad. Hay partes de San Martín de Porres que han logrado su titulación, muchos vecinos se han quejado, pero han tenido que pagar una gran suma de dinero que no ha correspondido, porque es un derecho no se paga, ¿no? Se lucha, se gestiona, pero no se paga. Entonces, muchos malos dirigentes han mercantilizado y han usado mal, ¿no? Mal para la población y para su beneficio propio el tema de los títulos de propiedad. Pero ahora que el gobierno municipal va a tomar las riendas de otorgar la titulación, y con un nuevo alcalde, obviamente, con vocación de servicio, el vecino no va a tener por qué sufrir para tener su título de propiedad. Jorge Aliaga va a facilitar y va a dar todas las facilidades para que los sanmartinianos tengan su título de propiedad de su vivienda y de lo que haya adquirido aquí en el distrito. Ok, Jorge. Nos vamos a despedir. Quiero que te dirijas al poblador de San Martín de Porres y le des un mensaje final. Muy bien. Este 2 de octubre tenemos un nuevo reto para todo San Martín de Porres. Por años hemos escuchado que los sanmartinianos no hemos tenido suerte con los alcaldes, que San Martín de Porres ha tenido impresentables en la alcaldía del distrito, unos más que otros, más impresentables que otros, uno más corrupto que otro y uno más hábil para levantarse en peso el municipio que otro. Entonces yo creo que este 2 de octubre podemos elegir por una nueva opción, por un político nuevo en San Martín de Porres que viene decidido a transformar el distrito, que no le oculta las intenciones al vecino. Yo no vengo a maquillar una pista, no vengo a maquillar una vereda, realmente quiero transformar el distrito, y si de ser necesario tenemos que enfrentarnos radicalmente a las mafias, a las corruptelas que se han inquistado en el gobierno municipal, hay que hacerlo. No nos debe temblar la mano, y si hay que poner el pecho y hay que arriesgar nuestras vidas por la transformación de San Martín de Porres, hay que hacerlo. Nos estamos preparando, hemos venido siendo preparados por años para justamente asumir este reto, esta tarea histórica, y que con Jorge Aliaga los vecinos de San Martín de Porres, de Valdivieso, de Perú, de José Granda, de Condevilla, de Amaqueya, de Chuquitanta, de Cantacallao,
no se van a arrepentir porque vamos a realizar la gran transformación que San Martín de Porres necesita y que lo piden a gritos hace años. Entonces, a partir del próximo año, a partir del 1 de enero del 2023, vamos a dejar de hablar de que hemos tenido mala suerte con los alcaldes de San Martín de Porres, porque con Jorge Aliaga eso no va a ocurrir. Vamos a trabajar con los vecinos y por los vecinos de la mano, y sobre todo que vamos a tener un gobierno popular, un gobierno democrático y sobre todo un gobierno amplio, donde los mejores elementos de San Martín de Porres, los mejores profesionales, los mejores técnicos, cual sea su posición política, pero que tengan este espíritu de servir al vecino de todo corazón, van a ser incorporados en un gobierno municipal de Jorge Aliaga. Muy bien. Jorge Aliaga, candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por Perú Libre. Un gusto, Jorge. Gracias, Eduardo. Felicidades. Gracias. Hasta luego.